Los casos positivos han disminuido sobremanera cuando ya algunas medidas parecen como hasta descolocadas de la realidad o fuera de ella o por allí algo antiguas. Hasta hace un par de meses aproximadamente estábamos hablando de otra situación. Hoy es otro contexto, pero para dialogar sobre esto y para que nos aclare un poco más el panorama vamos a entrar en contacto con Darío Quinodos, infectólogo, a quien ya consultamos en otras oportunidades. Darío, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estás? Germán Quechero te habla. Germán, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, gracias por atendernos, Darío. Bueno, ¿qué nos podés contar de este momento que estamos viviendo relacionado con el COVID-19? ¿Seguimos en pandemia, Darío, o ya está esto terminado? Bueno, no, la pandemia aún no se decretó el fin de la pandemia, estamos en una etapa donde la circulación viral comunitaria es muy baja, el número de casos que bueno, ya a partir del día lunes de esta semana no se informan más por una decisión del Consejo Federal de Salud, está en un nivel muy bajo, pero bueno, la pandemia todavía no terminó. Si bien todos esperamos que termine lo antes posible y tenemos la sensación de que ya estamos con una pandemia terminada, el virus sigue circulando en niveles muy bajos, no estamos en una situación que no es ni parecida a lo que fue meses atrás, ya sea 2021 o en el 2020. Este momento es diferente porque antes también alcanzamos niveles de circulación viral muy baja, pero todavía había un porcentaje muy grande de la población que no estaba vacunado, y este momento hay una inmunidad poblacional que es un poco más alta que lo previo, porque entre los pacientes que tuvimos la infección natural más la vacuna, quizás estemos muy cerca de alcanzar lo que se denomina inmunidad de rebaño, y eso hace que el total de la sociedad se vea protegido por esta inmunidad colectiva que se ocurre a nivel poblacional. Bueno, hablando de la inmunización, se está colocando una cuarta dosis de la vacuna contra el COVID. Y vinculado con esto, ¿te consulta respecto de una posible nueva ola o eso ya quizás aparece como descartado? Bueno, en realidad no hay que descartar nada, porque todavía hay población susceptible, porque todavía puede haber variantes virales, puede haber subvariantes virales. Ustedes saben que hay una variante de Omicron, que hay casos incluso diagnosticados en Córdoba, de la variante Beta 2. Es decir que, por los datos epidemiológicos, la inmunidad que se ha alcanzado a nivel comunitario, y lo que te decía previamente, la probabilidad de una nueva ola es mucho menor que lo que ocurrió en el 2021 y en el 2020. Yo no lo descartaría en un 100%, pero bueno, tengo una mirada bastante más optimista que los años previos, y me parece que si se mantienen algunas condiciones de circulación viral, es probable que atravesemos el año con un incremento de casos, porque eso sí lo vamos a tener, pero no ya tan graves y tampoco de tal magnitud que podamos definir un nuevo pico u ola. Quizás haya un aumento que permanezca en un nivel estacionario, pero no esperaríamos una ola de tal magnitud como tuvimos previamente, aunque tratándose de un fenómeno biológico, dinámico, yo no podría descartarlo completamente. A mí, por los indicadores que hay, objetivos, podríamos decir que no, pero sin descartarlo totalmente, ¿no? Hay que ser cauto en esto. Llega la temporada de gripe, ¿no? Más allá del COVID. ¿Es para preocuparse, digo, con algunos casos que se dieron de manera reiterada en semanas anteriores? Digo, ¿lo que viene es para preocuparse o ya con la vacuna estaría bastante controlado el asunto? No, el virus influenza es un virus que todos los años circula y que provoca muertes, históricamente. La vacuna ofrece una protección muy alta. La vacuna es muy importante en los grupos de riesgo que tienen definido claramente el beneficio de colocarse la vacuna, y aquellas personas vacunadas tienen que quedarse tranquilos. Sí, hemos tenido más casos de neumonía por influenza este año, o en realidad voy a corregirme, hemos diagnosticado más casos de neumonía por influenza este año porque buscamos más. Es decir, frente a una neumonía hoy las pruebas diagnósticas que se le hacen
debido a la pandemia son mucho más amplias que las que se hacían previamente, entonces estamos diagnosticando más neumonía por virus de influenza, que quizás en el pasado era una neumonía que se trataba como influenza, pero a veces era difícil hacer el diagnóstico porque para hacer el diagnóstico de influenza hay que hacer un hisopado muy similar al del COVID y hay que hacer una PCR, y esa tecnología no estaba siempre disponible, ahora la tenemos disponible de rutina, entonces todos los pacientes que ingresan con neumonía se hisopan tanto para COVID como para influenza, entonces estamos diagnosticando más casos de neumonía por influenza. Esto no significa que previamente no hayan existido, sino que quizás se trataban empíricamente sin disponer de esa PCR, pero aquellas personas que están vacunadas tienen que quedarse tranquilos frente al virus de influenza, por eso es muy importante que se coloque la vacuna quien lo requiere. Bien, Darío, te agradecemos el contacto, como siempre, la predisposición con Canal 20 Noticias. Gracias, Germán, a ustedes por el llamado. Muchas gracias. El infectólogo Darío Quino2, dialogando con nosotros respecto de la situación en este momento de la pandemia por COVID-19. Nosotros avanzamos, dejamos este tema, avanzamos por otro lado. Recuerdan ustedes que Villa María estuvo en boca de todo el país prácticamente por un hecho bastante particular, un reclamo de una vecina con sus vecinos de al lado porque hacen asado todo el día y eso le provoca una serie de consecuencias indeseables para ella. Reclamó ante la Auditoría General, Alicia Peresuti intervino, pero además de este reclamo que suena algo insólito e inédito, hay otros reclamos que por allí también rozan lo absurdo, según quien lo mire. Por ejemplo, el que cuenta ahora, Peresuti, se refiere a un reclamo de un vecino contra un vecino que vive en un departamento superior porque va al baño muchas veces después de la medianoche y eso le causa molestias. Llamativa que llegó a audiencia y que bueno, en realidad el principal reclamo, había así como varios puntitos, pero el principal reclamo era que los vecinos de arriba van al baño después de las 12 de la noche. Entonces, y que bueno, tiran la cadena y estas cuestiones. Entonces digo, debe ser que realmente el tema de ruidos por ahí no ha sido contemplado en la obra. Por eso digo, cuando se hacen las construcciones tienen que cumplir con todo lo que es la legislación, porque eso después nos evita a nosotros y a nosotras futuros reclamos después acá. Está bien, a nosotros no nos molesta que la gente venga, al contrario, que la gente venga todo lo que quiera, porque para eso nos pagan el sueldo, para atenderlas y resolverles, y para eso cobramos. Pero digo, por ahí molestias y amarguras en la gente. Y bueno, nos planteaban eso de que, digo, pero a ver, es una cuestión de derechos, de necesidades básicas, como, pero bueno, estaban muy ofuscados por eso y me decían, y bueno, y que fuéramos a ver el ruido y todo, pero son situaciones que se puede resolver el tema de la música, se puede resolver algunas otras cuestiones, pero lo que no se puede resolver es eso tan básico. Los empleados de comercio tendrán un aumento que rozará el 60%, dividido en varias etapas de aquí hasta enero del año 2023. Sindicatos y empresarios acordaron entonces el aumento, que es del 59,5% puntualmente, se va a abonar entre abril de este año y enero del próximo. El piso salarial se elevará de 90.000 a 139.000 pesos, claro que no en un solo saque, por llamarlo de alguna forma, sino que el pago será escalonado. En abril recibirán el 6%, mismo porcentaje en mayo y junio. En agosto y septiembre ya el incremento alcanza el 10%, en noviembre el 11%, para finalmente llegar a un incremento del 10,5% en enero de 2023, cuando ya sí el piso salarial se elevará a 139.000 pesos. Estamos hablando de los empleados de comercio, una información que se conoció hace pocas horas. Avanza la obra de circunvalación en Villa María con la construcción de puentes sobre el río Talamochita. Estamos hablando, en este caso puntual, de uno ubicado en cercanías de la Ruta Nacional 158. Vamos a escuchar la palabra del intendente Martín Gil. Estamos muy contentos, siempre venimos a ver distintos hitos que tiene la obra. Hace muy poquito estábamos en el cruce de la vieja Ruta 9 con lo que va a ser la autopista de circunvalación, donde tenemos un puente sobre ruta, 2 anillos de acceso al puente y un puente ferroviario, sobre los cuales
pudimos ver avances significativos, pero en realidad toda la traza de los kilómetros de la autopista de circunvalación tienen distintos frentes de obra. Mientras estamos acá se está trabajando en otro lugar, en otros se hace movimiento de suelo, en otros se trabaja sobre alcantarillas. Recién le preguntábamos a los ingenieros de vialidad, entre 6 y 7 frentes de obra simultáneos se tiene con distintas cuestiones. Por supuesto que este tipo de obras son las más complejas, a pesar de ser casi 14 kilómetros de extensión. En los 14 kilómetros de extensión tenemos un túnel bajo nivel, tenemos una intersección de medio trébol sobre la 9, un puente sobre la 9, un puente ferroviario, tenemos el puente donde nos encontramos, tenemos el puente ferroviario sobre la 158, el puente sobre la 158 y la obra más grande que va a tener, que va a estar del lado de Villanueva, digamos, porque va a ser el anillo de 4 tréboles, que también en muy poquito tiempo se comienza el trabajo sobre ese sector y que va a estar sobre lo que es hoy la traza de la ruta número 2, previo a acceder a la circunvalación de Villanueva, entre la rotonda Arroyo Cabral de la 158 y la nueva rotonda de circunvalación, casi en un punto medio se va a encontrar este anillo que va a ser clave para la circunvalación completa de la ciudad de Villa María y de Villanueva. Nos encontramos ahora en el puente, como le hemos dicho, el puente más largo que va a tener la ciudad de Villa María. Más largo y más ancho, porque en realidad estamos en un puente que tiene, primero que es un puente autopista, es decir, de 4 manos, y es un puente que tiene entre 250 y 260 metros de extensión. Recién le preguntábamos algunos detalles técnicos, estamos con, ustedes ven los pilotes, un total de 64 pilotes. Estos pilotes tienen 5 metros sobre el nivel de la tierra y hay 30 metros en cada uno de ellos. El intendente Martín Gil recibió al jefe de gabinete del Ministerio de Trabajo de la Nación, Roberto Zuckerman, con quien dialogó sobre diversos puntos, entre ellos la reactivación del empleo en la ciudad y, por supuesto, también la inserción laboral. Tuvimos una pandemia que tuvo que ver con decisiones económicas y políticas que generaron un grave daño a la matriz productiva del pueblo argentino.